Hola chavos, buenas noches, días, mañanas, tardes, madrugadas. En esta clase vamos a hablar de causas de dolor en el lado cubital de la muñeca. Y pues una de las principales patologías es la lesión del complejo fibrocartilaginoso triangular. ¿Sí? Estamos hablando del disco meniscal que tenemos ahí en la muñeca. Vamos a hablar de él el día de hoy y junto con otras patologías. Entonces, el fibrocartílago, como ustedes ya lo conocen, es una estructura similar a un disco que amortigua entre el cúbito y la primera fila del carpo, sobre todo entre el cúbito y el hueso pisiforme. Este fibrocartílago, recuerden, es el de forma triangular que tenemos en la muñeca, es el mismo por el que está formado el rodete glenoideo de la escápula, el rodete cotiloideo del acetábulo, los meniscos de la rodilla y este complejo fibrocartilaginoso triangular de la muñeca es del mismo material y por lo tanto tiene muchas similitudes, ¿sí? Tiene una pobre vascularización en su parte central, lo que le limita su capacidad de recuperación, de cicatrización en las porciones centrales de este fibrocartílago cuando es lesionado. Entonces, fíjense bien la manera de introducción, el espacio entre el cúbito y el primer hueso del carpo, de esa parte que es sobre todo el pisiforme, puede ser afectado por diferentes patologías, sobre todo patologías traumáticas, luego podemos tener reumáticas y degenerativas en ese orden, ¿sí? Dice, cualquier dolor en este espacio puede venir de la articulación radiocarpiana o de la cúbito-carpiana. Y es común que este fibrocartílago, al igual que los meniscos de la rodilla, se comienzan a degenerar en cierta parte de la vida. En este caso, el fibrocartílago de la muñeca se comienza a degenerar desde la tercera década de la vida, aunque son más propensos a ser afectados las personas mayores de 60 años, porque es de patología traumática sobre todo. En esto hay dos tipos de lesiones o dos perfiles clásicos de lesión de la muñeca en general, que pueden ser personas jóvenes, sobre todo deportistas, o alguna persona que cayó con la mano extendida, o aquellos que sufren esguinces y tracciones al manejar herramientas pesadas, o que practican rugby, fútbol, vóley, baloncesto, gimnasia, levantamiento de pesas, raqueta, golf, karate, judo, arco, jabalina, entre otros deportes. Y el segundo grupo, que no son jóvenes, ya son los viejitos, bueno, las personas mayores, que son por procesos degenerativos, así como procesos reumáticos, o con un historial traumático, sobre todo de fractura de radio o de cúbito o fractura de la muñeca en la juventud o hace algunos años previo a la sintomatología del fibrocartílago triangular. Dejando de lado el fibrocartílago de un momento, ¿cómo podemos ver qué tipo de dolor es el que tiene el paciente en la muñeca, independientemente de la causa? Pues podemos tener también dos tipos de perfiles para ese tipo de pregunta, ¿sí? ¿Qué tipo de dolor? Puede ser un dolor agudo que suele ser causas traumáticas, sobre todo desencadenadas por una caída, que nos va a dar una tensión o un golpe de alta energía a ese nivel de la muñeca. Casi siempre se ve favorecido cuando la muñeca está en dorsiflexión o hiperpronación o las dos juntas. Esto hace que nos dé lesiones de ligamento semilunar y piramidal, sobre todo cuando es en extensión. Nos va a dar un dolor moderado que persiste como si fuera un esguince. Y luego tenemos dolor de muñeca, que es un dolor crónico o asociado a un sobreuso. Es frecuente encontrar en ese tipo de pacientes una tendinitis del músculo cubital posterior o del cubital anterior. Y también aquí entra sobre la lesión antigua del complejo fibrocartílago triangular o del ligamento semilunar piramidal.
Esas pueden ser causas de las lesiones de la muñeca, ¿sí? Del dolor en la muñeca. Entonces ya vimos los dos perfiles. Los dos perfiles clásicos de los pacientes con lesión de fibrocartílago triangular y luego ya más general, los dos perfiles de los pacientes con dolor de muñeca en general, para que nos vayamos ubicando en cada una de estas partes. Siguiendo con las lesiones crónicas o por sobreuso, siempre su clínica va a ser lenta y progresiva en el contexto de un deporte o una actividad deportiva que es mantenida de manera intensa. Al estar preguntando e interrogando, inclusive puede salir a la luz una lesión antigua que se ha reagudizado, y en algunos deportistas esta reagudización puede coincidir con algún nuevo gesto técnico, o sea, alguna nueva forma de practicar el deporte, de realizar algún nuevo movimiento o adecuación, o que le cambiaron el ejercicio o su programa de entrenamiento. Muy bien, ahora, ya si nos vamos específicamente a qué tipo de lesiones tenemos del fibrocartílago triangular, tenemos que pueden ser lesiones traumáticas o agudas, como les comentaba, o tipo 1, o lesiones degenerativas o del cartílago triangular o tipo 2. Y ahí hay 4 tipos. Esto se utiliza sobre todo para clasificaciones quirúrgicas o de tratamiento por parte del traumatólogo. Y solamente se puede llegar a ellas cuando tomas una resonancia magnética. De otra manera no te puedes dar cuenta del daño que tiene ese fibrocartílago triangular de la muñeca del paciente hasta que no hagas una de ellas, ¿sí? Entonces, ahí les dice, la tipo 1A de las traumáticas es una perforación o rotura del disco proximal o cercana a la inserción del radio. El 1B es una avulsión de la inserción cubital con o sin fractura del cúbito distal. La 1C es una avulsión distal de la inserción del ligamento cúbito semilunar. Y la 1D es una avulsión de la inserción radial con o sin fractura de la cavidad sigmoidea. A eso de la inserción radial nos referimos a donde se pega el fibrocartílago triangular, se pega en parte dentro del cúbito y otra parte dentro del radio, ¿sí? Luego, las lesiones degenerativas pueden ser tipo 2A, que es una degeneración y adelgazamiento del fibrocartílago triangular, que nomás está desgastado. La tipo 2B es el desgaste de la tipo 2A más una condromalacia del semilunar y cubital. Entonces ya va aumentando en gravedad. El tipo 3C es un fibrocartílago triangular perforado más una condromalacia del semilunar y cubital. El tipo 2D es un 2C más una rotura del ligamento semilunar piramidal y el tipo va a ser ahí 2E, es el 2D más una artrosis cúbito-carpiana. Entonces, vamos a hablar de la fisiopatología para entenderle un poquito mejor. Fíjense bien, aquí tenemos, dice, funcionalmente el fibrocartílago triangular estabiliza la articulación radiocubital distal, limita la desviación cubital y evita que pegue en el hueso piramidal y la apófisis estiloide del radio. ¿Vale? Pues aquí tenemos, fíjense bien, este es el cúbito, por si no se han dado cuenta. Este es el cúbito, esta es parte del radio. Entonces, esta es la articulación radiocubital distal. Esta es la radiocubital distal, ¿sale? Ahora, este es el complejo fibrocartilaginoso triangular de la muñeca. Y se dice complejo porque son muchas partes. La parte más importante, pues miren, es esta. El disco, el fibrocartílago triangular. Luego por acá tenemos su menisco, que va a ser este de aquí. Este va a ser su menisco. Y estos son los ligamentos. Este es el ligamento cúbito piramidal.
y este es el ligamento semiluno piramidal. No, es, más bien el ligamento cúbito semilunar, me equivoqué. Y esos son sus medios de inserción. Partes son estos para que se conecte con el cúbito y estos son para que se conecte con el radio. A ver si de esta manera ya le entienden más a la clasificación, ¿sí? Generalmente en los grados leves nomás te afecta esta parte de aquí, pero cuando se va empeorando en los grados más avanzados, se afecta aquí, hay un hoyo por aquí, se afectan también estos ligamentos, y aquí va a haber artrosis, entre otras cuestiones, como ya vimos en la clasificación. Entonces, ¿qué pasa cuando se lesiona este complejo fibrocartilaginoso triangular de la muñeca? Aparte del dolor y la inflamación, te puede dar restricción de los movimientos del antebrazo, sobre todo la pronosupinación, y una inestabilidad y disminución de la fuerza de agarre o de la pinza. ¿Cómo se puede lesionar el fibrocartílago triangular? Pues generalmente hay 4 acciones mecánicas o su combinación de ellas: levantamiento de peso, impacto, torsión o lanzamiento. Aquí estamos viendo, miren, este es cúbito, este es radio, este es el pisiforme, este va a ser parte del semilunar. Miren, aquí tenemos el fibrocartílago triangular de la muñeca. Estos son sus ligamentos anteriores y posteriores, ligamento semiluno piramidal, no, más bien cúbito piramidal y ligamento cúbito semilunar, ¿sí? Miren, aquí se ve mejor. Este es radio, este es cúbito, y aquí se ve, miren, el disco triangular o fibrocartílago triangular. Aquí tenemos el ligamento cúbito piramidal, ese es el ligamento semiluno piramidal, este es obviamente el semilunar, este es el hueso piramidal y este es el ligamento semiluno piramidal. Este se llama agujero preestiloideo, es normal. Y aquí tenemos el tendón del cubital anterior, posterior, si mal no recuerdo, y aquí con su vaina sinovial. Entonces miren, más de lo mismo. Este es el disco articular, este es el ligamento radiocubital volar y este es el ligamento radiocubital también volar distal, ¿sale? Este es el ligamento cúbito piramidal, ligamento semiluno piramidal, ligamento semiluno piramidal, ¿sí? Ligamento semiluno piramidal, y aquí es donde se da muchas de las lesiones. Y este es el cubital posterior, el tendón del cubital posterior. Entonces, todo esto en esta zona, a eso me refiero con complejo fibrocartilaginoso triangular, que vamos a tener aquí el fibrocartílago, aquí vamos a tener un disco articular o menisco, entre otros. Entonces, les decía, las funciones son estabilizar la articulación radiocubital distal, estabilizar la articulación cúbito-carpiano y distribuir fuerzas. ¿Okay? ¿Cómo se distribuyen las fuerzas? Cuando se carga peso entre radio y cúbito que en dirección hacia la primera fila del carpo, como el radio siempre es más alto que el cúbito, el radio va a cargar el 82% de la carga, y aquí el cúbito solo va a cargar el 18% de la carga de peso, ¿sí? Normalmente eso va a pasar y es normal en todo.
Miren, aquí están viendo una resonancia de alta resolución. Aquí creo que se ve muy clarito el cúbito. Miren, la apófisis tiloide del cúbito. Esta es la superficie articular del cúbito. Este es el radio. Ahí se me fue. Y este es la articulación radiocubital distal. Este es el piramidal. Y este es el semilunar. Entonces, fíjense bien, ¿qué estamos viendo aquí? El disco articular es este de aquí. Disco articular. Este es el ligamento triangular. Y este es el menisco que les digo que tenemos ahí. Entonces esto es fibrocartílago y acá también hay fibrocartílago, no se pelan con eso, ¿sale? Entonces miren, aquí está el disco, cómo se vasculariza sobre todo de manera periférica, al igual que los meniscos, al igual que el rodete cotiloideo o rodete glenoideo, y esta parte es la que le llega muy poquita sangre, ¿sí? Se queda triste porque casi no le llega sangre. Ay, aquí estaba feliz. Se pone triste porque casi no le llega sangre, ¿sí? Y no se puede curar cuando se lesiona, inclusive aquí se llega a perforar, ¿sí? ¿Qué pasa con la varianza cubital? ¿Se acuerdan que Dios les dice que siempre la varianza cubital es negativa? ¿Por qué? Porque esto hace que el radio puede cargar el 82% de la carga de peso, 82, y el 18% nada más lo hace el cúbito. Entonces, cuando hay fracturas de radio distal y este queda más corto, el cúbito le va a tener que entrar al quite cargando más pesos de lo que está diseñado y por eso se va a degenerar rápido el complejo fibrocartilaginoso triangular, porque de repente le está cargando con el 18% de la fuerza, a lo mejor le toca cargar con el 50% y no está diseñado para eso. Ahí radica la fisiopatología, mucha de la sintomatología del paciente. Entonces, miren, aquí se ve un complejo fibrocartilaginoso triangular de la muñeca, donde tenemos una varianza cubital positiva. Vean cómo el cúbito es más largo que el radio. Seguramente aquí hubo una fractura de radio distal y le quedó muy mal al trauma y por eso quedó el cúbito mal. ¿Sí? Entonces, ahora aquí ya no se carga el 82%, va a ser a lo mejor un 40 aquí y un 60 acá. Por algún tiempo el paciente va a funcionar más o menos, pero va a llegar al punto donde este fibrocartílago triangular de la muñeca, pues va a valer madre, va a valer más porque se va a desgastar muy pronto y el paciente va a tener un dolor en la parte cubital de la muñeca y compromiso de la prensión debido a la distribución inequitativa para lo que fueron diseñadas de peso. Entonces, pues una muñeca para estar estable necesita que tenga una buena estabilidad en la articulación radiocubital distal, que tenga buena estabilidad en la articulación cúbito-carpiana y que tenga que se distribuyan las fuerzas del 100% 82 para el radio y 18 para el cúbito. ¿Qué es lo que le va a referir el paciente? Muchas veces dolor en el compartimiento cubital del carpo y se puede asociar inclusive a un chasquido en esa zona de la muñeca. El dolor va a aumentar a los esfuerzos o a la práctica deportiva. En ocasiones puede haber un clic que se oye sobre la articulación cúbito-carpiana y puede haber posible sensación de inestabilidad en la pronosupinación del antebrazo y sensación de debilidad a la prensión y movimientos de la muñeca. También le van a aumentar las molestias cuando desvía la muñeca hacia el lado cubital, va a estar más prominente la apófisis tiloides distal del cúbito y la mayoría de estas causas o de estas lesiones del fibrocartílago triangular son por fracturas de radio distal. Otras causas menos frecuentes son
caídas con la muñeca en hiperextensión, con el brazo pronado, o tras una pronosupinación brusca también se pudiera lastimar, aunque lo más común es por causa traumática, por fractura de radio distal. Otras causas ya más raras pueden ser enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide o enfermedades por depósito de calcio como la condrocalcinosis. Entonces, para hacer un diagnóstico, pues tienes que hacer una buena historia clínica, su médico la tiene que hacer, desde cuándo iniciaron los síntomas, cómo, cuándo, dónde y por qué le duele, con qué descansa, qué toma para el dolor, todo eso, y la historia completa del traumatismo para tratar de ver cómo se lesionó el paciente. Al examen físico tenemos que hacer una buena inspección, palpación, ver arcos de movilidad, fuerza, sensibilidad y realizar maniobras especiales que las vamos a ir conociendo. Y en las pruebas radiológicas hay que ver radiografías simples, una AP, para ver datos de artrosis y varianza cubital, o radiografías dinámicas para poner en tensión esta zona dañada y ver si hay inestabilidad en la región de la muñeca. También se pueden tomar tomografías, resonancias y ecografías con resultados diversos. Obviamente, el que más funciona para lesiones del complejo fibrocartilaginoso es la resonancia magnética, porque en la tomografía no se ven, pero se saca mejor calidad en los huesos, y la ecografía pues es operador dependiente, dependiendo qué tan bueno sea el que toma el ultrasonido, va a ser la sensibilidad y especificidad que va a tener esa prueba. El diagnóstico en deportistas. ¿Qué tenemos que preguntar y hacer énfasis? ¿Se ha lesionado a un lado de la muñeca o en otra parte de la mano o del codo por ahí de manera reciente? ¿Tuvo alguna cirugía de esto? ¿Qué otros tratamientos ha hecho? ¿Qué deportes ha practicado? ¿Cuántas horas al día, a la semana? ¿Realiza algún entrenamiento en específico que pudiera ocasionar que este dolor se exacerbara? ¿Ha hecho algún nuevo gesto deportivo? ¿Le han cambiado el entrenamiento o algo en las últimas semanas o meses? Cuando inició la sintomatología, ¿fue agudo? O sea, de repente se presentó fuerte, o fue de manera progresiva que se fue presentando lento, lento, lento y fue subiendo en intensidad. Y el tipo de dolor que tiene, la intensidad, si se asocia a parestesias, elementos atenuantes y exacerbantes del dolor. En el examen físico hay que hacerlo con el paciente en posición sedente, una mano sobre la mesa, codo flexionado, dedos apuntando hacia el techo. Vas a palpar el borde cubital de la muñeca y compararlo con el lado contralateral para ver si hay dolor. Hay que hacer énfasis en el espacio semilunar piramidal, que de esta manera, pensando en una posible lesión del ligamento semilunar piramidal, se va a palpar en la zona dorsal de la mano o muñeca, entre el cuarto y quinto metacarpiano, un poco distal de la articulación radiocubital distal y con la muñeca en 30 grados de flexión. Entonces, aquí vamos a ver que entre el espacio entre el cuarto y quinto compartimiento, aquí tenemos los compartimientos, miren, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto compartimiento. Aquí es donde se puede dar la sintomatología. Entonces, la articulación radiocubital distal va a ser palpada desde la cara dorsal y debe ser evaluada en distintos grados de rotación de la muñeca, porque puede estar dolorosa en una posición y no dolorosa en otra. También se debe de palpar el complejo fibrocartílago triangular. Se palpa en el espacio de tejido blando entre la apófisis tiroides del cúbito y y también entre el tendón cubital del carpo, y de ahí, entre estos dos, de ahí se van al cúbito y al pisiforme, ¿sí? En el examen físico también hay que valorar el tendón del cubital posterior o extensor cubital del carpo, porque se ubica en una posición dorsal y que puede ser palpado en su longitud, en dirección proximal a distal de la inserción del extensor cubital del carpo. Se ubica precisamente distal a la quinta articulación carpo-metacarpiana, y en ocasiones es posible desencadenar dolor en algún punto de su trayecto del cubital posterior. Entonces, miren, lo que les quiso decir esta diapositiva es que no hay que olvidar este músculo, el cubital posterior. Al pasar
por aquí a nivel de la muñeca puede ser palpado a un lado o por delante de la apófisis estiloides del cúbito, ¿sí? En el dorso de la mano, para ver si hay dolor en esta zona. También hay que ver parte del escafoide. El espacio que se encuentra entre el piramidal y pisiforme y de ahí a la eminencia hipotenar, ahí vamos a encontrar el hueso escafoides, que puede doler cuando hay lesión del complejo fibrocartilaginoso triangular, o por sí solo si está fracturado te puede dar molestia también. Entonces miren, aquí tenemos la articulación pisiforme piramidal. Por aquí va a llegar la eminencia hipotenar, los músculos pafo, el palmar corto, el aductor del aproximador del meñique, flexor propio del meñique y el oponente del meñique. Entonces aquí tenemos la eminencia hipotenar, ¿sí? Y aquí tenemos la articulación radiocubital distal, esta de aquí, y el condilo carpiano, que es este de aquí, que fue lo primero que subrayé, ¿sí? Entonces, entre la articulación pisiforme piramidal, de esta zona a nivel proximal vamos a encontrar, antes de llegar a la articulación radiocubital distal, vamos a encontrar el escafoides, que puede estar generando molestia si apretamos en esta zona de ahí. En esta imagen quiero que vean estas pruebas clínicas que tiene el paciente, ¿sí? En esta imagen A, cuando hay por alguna causa de motivo traumático o algo, de golpes, fracturas, esguinces, luxaciones de la muñeca, cuando hay inestabilidad, el radio se va un poquito hacia abajo y el cúbito se va hacia arriba. Inclusive miren aquí cómo se ve muy grande la apófisis estiloides del cúbito, como si estuviera demasiado salida. Esto nos habla de inestabilidad del carpo. Aquí está visto de lado y aquí está visto de frente. En la imagen B nos dice, fíjense bien, dónde va a estar el complejo fibrocartilaginoso triangular de la muñeca. Tenemos aquí la apófisis estiloides del cúbito y aquí en esta zona vamos a sentir la molestia sobre cuando puede ser del complejo fibrocartilaginoso triangular, de alguno de sus componentes. Y luego tenemos la prueba de Grind, donde colocamos al paciente con el codo en 90 grados o en ángulo recto con la mesa. Con nosotros somos esta mano que viene de arriba y hace presión hacia abajo, compactando el piramidal con el cúbito, y luego hacemos movimientos de rotaciones. Si hay un clic ahí, es una prueba positiva de lesión del complejo fibrocartilaginoso triangular. ¿Qué vamos a ver en las radiografías? Ya habíamos visto un poquito de esto, pero esto es más profundo. Pues en la radiografía AP, lo primero que tenemos que valorar son las líneas de Gilula. ¿Se acuerdan de las líneas de Gilula? Son estas de aquí, una línea, que es la fila proximal de la línea proximal de la primera fila del carpo, la línea distal de la primera fila del carpo y la línea proximal de la segunda fila del carpo, sobre todo entre grande y ganchoso. Este es el escafoides semilunar piramidal, y aquí está pisiforme punciado, aquí está trapecio, trapezoide grande y ganchoso. También podemos ver que puede haber inestabilidad segmentaria volar, que se le conoce como BICI, que nos habla de lesión del ligamento semilunar piramidal, o una inestabilidad segmentaria dorsal, que nos habla de una lesión del ligamento escafo semilunar. Y también hay que ver la varianza cubital. En este caso la varianza cubital está normal, el cúbito es más corto que el radio, es una varianza cubital negativa normal. Y también podemos hacer radiografías dinámicas, donde el paciente hace un puño en pronación, y eso hace que en este caso se haga la máxima variación cubital cuando hacemos el puño en pronación,
el cúbito, si ahí está inestable, se va a ir hacia arriba y ahí es cuando se va a ver la inestabilidad, porque antes estaba a lo mejor a este nivel. ¿Me doy a entender? Aquí está lo del bici y lo del DC y bici. Vean cómo se mueve este huesecito que es el semilunar. Y miren, cuando el bici, esto de aquí cómo se mueve. Otras técnicas de imagen son la tomografía y la resonancia. La tomografía nos ayuda a descartar fracturas escondidas, pseudoartrosis, como las de la apófisis estiloides, el pisiforme y la base del quinto metacarpiano o del hueso ganchoso. Y la resonancia nos ayuda para ver lesiones de ligamentos, tendones y un poquito de hueso. Y el mejor estudio para ver el complejo fibrocartílago triangular es la resonancia, sobre todo en su parte central y lateral. Y esta imagen ya la habíamos visto. Este es el complejo fibrocartilaginoso triangular, que es parte de su disco o meniscoide. Tratamiento. Inicialmente se puede valorar tratamiento conservador, donde puede haber reposo y mientras haya mucho dolor, una órtesis por 3 a 4 semanas para evitar actividades de alta o moderada demanda. También hay que acompañarlo de antiinflamatorios, infiltraciones en caso de ser necesario. También puede ser diagnóstica. Si infiltras lidocaína en esta zona de la muñeca y deja de doler, pues puede que el dolor se deba a lesión del complejo fibrocartilaginoso triangular. Obvio que no es curativa. La infiltración nada más va a bajar un poco los síntomas, aún mucho. Y obviamente la fisioterapia no puede faltar. ¿Cuándo se tiene que hacer tratamiento quirúrgico del fibrocartílago triangular? No en todos los casos, pero cuando pueden ser por causas de roturas traumáticas del fibrocartílago triangular, que se necesitan hacer una prótesis transitoria, radiocubital o una reparación artroscópica de la muñeca, una reparación abierta. Es muy importante que se puedan dar este tipo de tratamientos a tiempo para evitar lesiones. Y cuando se dan roturas degenerativas, puede ser pueden responder con una artroscopía y les va muy bien, retirando el complejo fibrocartilaginoso triangular. E inclusive se puede hacer una osteotomía de la parte distal del cúbito cuando está impactado. Miren. ¿Qué le ven de raro aquí? Miren. Aquí está el cúbito al mismo nivel que el radio más o menos, ¿sí? Y vean cómo ya las líneas de Guilula ya están un poquito más diferentes. Inclusive como que se quieren ya cruzar, ¿sale? Entonces lo operaron y pues le puede ir bien. Ahora, en el tratamiento por parte de fisiatría, ¿qué tenemos que trabajar en la muñeca? Es muy importante trabajar la propiocepción. Inclusive con terapia en espejo, en diferentes posiciones de la muñeca, usando la vista para así reproducir una serie de movimientos específicos y los visualizaremos a través del espejo con la mano sana. También se pueden utilizar técnicas de FNP o técnicas de electroestimulación para estimular músculos débiles. Hay que trabajar pinza fina y gruesa, hay que hacer estiramientos de flexores y extensores de los dedos y de la muñeca, trabajar las actividades de la vida diaria humana y si hay un mal gesto deportivo, pues hay que tratar de corregirlo o hablar con el entrenador. Ahora aquí tenemos el programa de tratamiento después de una reparación quirúrgica del complejo fibrocartilaginoso triangular de la muñeca. Les dice Brodmann, en la fase 1, que van hasta las 2 semanas, en la primera semana hay que manejar bien el edema, el derrame articular, se tiene que estar inmovilizada la muñeca y el codo y podemos utilizar baños de contraste. Hay que trabajar flexoextensión de los dedos y ejercicios activos de hombro. A las 2 semanas hay que quitar suturas y se pone un yeso de Monster y ya va a quedar libre el codo, hay que empezar a trabajar flexoextensión de codo de manera activa y seguir trabajando mano y hombro. En la fase 2
que va de las 4 a 8 semanas, hay que quitar el yeso de Monster y se aplica una férula móvil, ya que pueda mover un poco la muñeca sin llegar a unos arcos de movimiento muy grandes, y hay que evitar la rotación, o sea, la pronosupinación. Y hay que continuar con la flexoextensión de codo. Se inician ejercicios suaves de flexión y extensión de la muñeca. Se inicia también la progresión hacia la compresión de una bola, con una bolita que empezar a hacer compresiones, y se continúan los ejercicios con la mano y el hombro. En la fase 3, que está más larga, que es a las 8 semanas, se quita definitivamente el yeso de Monster y se emplea una férula neutra de muñeca según necesidad, si aún la sigue utilizando, y se retiran las agujas en caso de que le hayan puesto ahí una instrumentación. A los 3 meses se ponen ejercicios ya de movilidad activos y pasivos en los 4 planos de movimiento de la muñeca. También que una vez que se logra hacer los ejercicios de movilidad sin dolor, se comienzan ya con los ejercicios de fortalecimiento. Podemos utilizar como punto número 1 los curls, o en español son los bucles, con peso con la muñeca en los planos del movimiento utilizando pequeñas mancuernas o gomas elásticas. Esto incluye en las direcciones palmar, dorsal, cubital, radial, pronación y supinación. Y una vez recobrada la fuerza, se puede usar el aparato de Cybex, que es un aparato de isocinesia. Aquí no lo tenemos. En el punto número 2 son los patrones con la extremidad superior diagonalmente en las 4 direcciones, empleando mancuernas, polleas y gomas elásticas. En el punto 3 hay que hacer ejercicios flexores, pronadores del antebrazo. La muñeca comienza en extensión, supinación y desviación radial, y utilizando una mancuerna como resistencia se lleva a la muñeca hasta la flexión, pronación y desviación cubital. En el punto número 4 se hacen ejercicios de extensión, flexión de los dedos con resistencia, con asideros y gomas elásticas. En el punto 5 se inician ejercicios ya pliométricos de la muñeca con la extremidad superior. Una vez se completa la caída contra la pared y empuje desde la misma, se comienzan con los ejercicios con balones medicinales. Inicialmente se emplea un balón de medio kilo y después se va aumentando el peso según la indicación. En el punto número 6, los ejercicios pliométricos se toleran para los intereses de actividad del paciente. Si este es un atleta, se añaden también gestos deportivos en específico, ¿sí? Cuando el paciente va en caída contra la pared, en la que el paciente permanece de pie a 60 o 80 centímetros de la misma, se deja caer hacia ella y empuja con las manos volviendo a la posición inicial. En el lanzamiento del balón, se lanza y se coge con ambas manos por encima de la cabeza. El balón se lanza a un compañero o a una superficie elástica. Al volver, el balón se agarra por encima de la cabeza. El balón se lanza con ambas manos desde la altura del pecho, y el balón se pasa o lanza a un compañero o a una superficie elástica. Al volver se va a coger a la altura del pecho. El balón se lanza contra una pared y rebota hasta la altura del pecho. También puede ser lanzamiento de la bola, en la que esta se coge con una mano en posición diagonal y se lanza a un compañero o a una superficie elástica. Al volver, la bola se agarra en posición diagonal sobre el hombro. Luego tenemos lanzamiento de la bola, en la que el paciente está acostado en decúbito supino con la extremidad superior sin apoyo, en abducción de 90 grados y en rotación externa hasta 90 grados. Un compañero deja caer una bola que pesa entre 240 y 500 gramos desde una altura de 60 a 90 centímetros. Cuando la bola se recoge, se lanza de nuevo al compañero lo más rápidamente posible. La bola se empuja hacia arriba con flexión palmar, dorsiflexión y desviación radial y desviación cubital de la muñeca. Esto se puede realizar de rodillas para comenzar y avanzar hasta apoyar el peso en los dedos de los pies a medida que se recobra la fuerza. Ahora, los ejercicios de deporte en específico, vamos aquí, se diseñan para emular la actividad biomecánica encontrada durante la práctica. Con los atletas que realizan la actividad o lanzan por encima de la cabeza, se tiene que establecer el siguiente programa. Inicialmente, ejercicios de movilidad sin dolor. Y ya después se ponen en práctica todos los ejercicios antes mencionados.
Luego se emplea un bastón con peso para recobrar el movimiento en los deportes de lanzamiento, disparo o uso de raqueta. Luego se va progresando con una resistencia elástica cada vez más fuerte. Finalmente comienzan las verdaderas actividades de lanzamiento, disparo o actividades con raqueta por encima de la cabeza. En los atletas de contacto como los defensas de fútbol americano, inicialmente las barras no van cargadas con peso y se realizan progresiones de peso sin dolor y progresión de repeticiones según se tolere. En la fase 4, que es después de los 3 meses, es cuando ya se vuelve a la práctica del deporte. Otras causas de dolor del lado cubital de la muñeca. Pues podemos tener un síndrome de impactación cúbito-carpiana, ¿sí? Aquí estamos viendo, pues obviamente, la varianza cubital positiva. Y esto nos va a dar de manera secundaria una lesión del complejo fibrocartilaginoso triangular. Les decía, porque aquí de cargar el 18%, ahora va a cargar mucho más, porque ahora la varianza cubital es positiva. El cúbito está antes más alto que el radio y esto va a hacer que pegue con el piramidal. En ocasiones esto puede ser congénito, que puede ser secuela de una fractura de radio inútero incluso, que es raro. Pero más frecuentemente es por una fractura de radio distal, como les comentaba. Y esto nos va a dar el síndrome de impactación cúbito-carpiana, que nos da un dolor insidioso, progresivo, que aumenta con la actividad, ¿sí? Al hacer la maniobra de pronación y de desviación cubital, o la maniobra de estrés cúbito-carpiano, el dolor se va a exacerbar, y en la radiografía vamos a ver la varianza cubital positiva. Y datos de esclerosis subcondral, miren, aquí tenemos un paciente que por el motivo que haya tenido, vean cómo tiene, aquí llega a la superficie del radio y vean qué tan alta está la del cúbito. Entonces tuvieron que cortar una parte de este hueso para que ahora otra vez el radio quedara más largo que el cúbito, ¿sí? Se tiene que hacer una osteotomía para esto. El tratamiento, después de esto, es conservador, con una inmovilización de 3 a 6 semanas, se dan antiinflamatorios, fisioterapia, infiltraciones, y si reincide con esto, pues hay que darle cirugía otra vez. Contraindicaciones de la cirugía, pues que haya inestabilidad de la red cubital distal o una artrosis importante. ¿Sí? Ya cuando hay artrosis ya no se puede hacer mucho. Ahí están las imágenes de cirugía. Luego podemos tener el síndrome de impactación de la apostirosis cubital, que es cuando eso está muy larga, que llega a pegar. Aquí nos va a dar una condromalacia resultante, que va a comprometer al polo proximal del hueso piramidal. O sea, aquí va a estar pegando con este. Vamos a ver la apostirosis voluminosa y larga. Y el piramidal también lo vamos a ver que puede ya tener datos de esclerosis. Hay que tomar para diagnóstico radiografías y en tratamiento quirúrgico quitarle 2-3 milímetros. Luego también podemos tener lesiones del ligamento semilunar piramidal, o también se lo conoce como ligamento luno-triquetral, que su nombre lo dice, va del hueso semilunar al hueso piramidal. Es una lesión que puede estar solita o asociada con lesiones intracarpales o radiocarpales, o sea, dentro del carpo o entre el radio y el carpo. Su mecanismo de lesión es con la caída con la mano pronada, extendida o con desviación radial o con flexión palmar. Nos va a dar el paciente edema, dolor sobre el aspecto cubital de la muñeca, con maniobras para el ligamento semilunar piramidal positivas. La radiografía puede ser normal, a veces se ve un poco de bici, o una disrupción del arco de la fila proximal del carpo. El estudio de elección es la artorresonancia magnética. El tratamiento es conservador. Si hay lesión de este ligamento, hay que ponerle un yeso y dar antiinflamatorios. Y en todo caso, a veces infiltraciones. Y si todo falla, pues a meterle camarita para hacer una artroscopía. También nos puede dar dolor en la zona cubital de la muñeca, el síndrome de canal de Guyon, que ya conocen que es un atrapamiento del nervio cubital,
que puede ser secundaria a una fractura de algún hueso del carpo, sobre todo del grande o del ganchoso, o por un ganglion dentro del túnel que nos va a dar un conflicto de espacio y va a apretar al nervio cubital y nos va a dar esa. O inclusive por un aneurisma, un chichón en la arteria cubital que te va a apretar el nervio cubital. O a veces idiopático. El tratamiento puede ser conservador y si no mejora, pues cirugía, a ver qué está pasando ahí. También podemos tener lesión del músculo cubital posterior que puede ir desde una tendinitis, una tendinosis a una rotura del mismo, inclusive en ocasiones. El cubital posterior o extensor cubital del carpo ya sabemos que se encuentra en el sexto compartimiento de la mano. Es un túnel osteofibroso cubierto por el retináculo extensor. Se puede lesionar sobre todo por microtrauma repetitivo, por lesión de las fibras del colágeno del tendón, nos va a dar dolor y puede haber subluxación o luxación, compromiso del tendón, tenosinovitis de su vaina sinovial, inclusive les decía que rotura del tendón. También puede haber lesión del cubital anterior o flexor cubital del carpo. Este va en el lado cubital del nervio y la arteria proximal al canal de Guyon y llega hasta el pisiforme. El tratamiento es conservador, con reposo, antiinflamatorios, órtesis, fisioterapia, infiltraciones, y si no mejora, en caso de roturas tendíneas o luxaciones, pues tratamiento de cuchillo. Las fracturas del hueso ganchoso, en el hueso ganchoso, aquí se ve su ganchito, déjense lo dibujo, aquí está el ganchoso y por aquí va su ganchito, por aquí así. Se puede fracturar el ganchoso, su gancho, que es lo más frecuente, o todo el cuerpo, que es lo menos común. Son el 1.7% de las fracturas del carpo, generalmente son fracturas no desplazadas. Se fracturan por golpe directo. La radiografía puede no verse nada, se ocupan mejor tomografía y el tratamiento es ortopédico con inmovilización, incluyendo al cuarto, quinto y tercer dedo. Y si no mejora, pues a veces se tiene que quitar inclusive este hueso. Luego tenemos la fractura del hueso pisiforme, que ya sabemos que es un hueso sesamoideo que está encima del piramidal, es el 1 al 2% de las fracturas del carpo y se suele fracturar por un trauma directo o una avulsión muscular. Recuerden que el pisiforme está contenido dentro del tendón del músculo cubital anterior. Entonces, puede haber una avulsión de este hueso al resistir una hiperextensión de la muñeca. Su fractura suele ser tipo lineal, con minuta o de tipo avulsión y en ocasiones asociada a luxación. El diagnóstico es por radiografía y si no se ve nada y se sospecha una tomografía, el tratamiento es conservador, con férula de yeso. Y tan, se acabó. Ojalá que les haya gustado la clase. Yo les recomiendo que la vean como 5 veces para que puedan entender todos los pequeños puntitos. ¿Sale? Y pues lean mucho. Solamente esto nos va a sacar de la ignorancia. Cuídense mucho, nos vemos.